¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Se cumplen 55 días desde que el ejército ruso invadió Ucrania. Putin, tras su estrepitoso fracaso, ha cambiado de estrategia y ha lanzado la anunciada gran ofensiva al Donbass. De hecho, Estados Unidos revela que el Kremlin ha acumulado soldados, artillería y aviación para tomar ese área, tras seguir castigando de forma cruenta al resto del país, aumentando en más de un 50% los ataques aéreos. Las tropas rusas siguen provocando graves daños en la infraestructura y la población civil, pero no lograron apoderarse de la destruida ciudad de Mariupol, que sigue resistiendo en una situación dramática. Sus escasos habitantes y los soldados refugiados en una fábrica metalúrgica carecen de víveres y apenas tienen agua. Por primera vez, el jefe militar de las fuerzas ucranianas que resisten en ese sector ha pedido a la comunidad internacional que permita la evacuación del millar de civiles que están ahí refugiados junto a los militares en el enorme complejo industrial de Azovstal. Muchos de ellos son ancianos, mujeres, embarazadas y niños que se agrupan en literas de los túneles subterráneos sin calefacción, sin agua o comida y sin las medicinas necesarias para poder atender a los heridos que mueren o que tienen que ser amputados por la gangrena ante la falta de antibióticos. En su mayoría son familiares de soldados que no quisieron dejarlos atrás en el campo de batalla y que cuando quisieron salir, pues las balas y los misiles rusos les impidieron hacerlo de una forma segura. Hoy, lejos de extender la petición, separatistas prorrusos trataron de lanzar una ofensiva aprovechando un nuevo ultimátum para la rendición. A lo que Zelensky ha respondido con firmeza: no importa cuántos soldados rusos se traigan hasta aquí, vamos a luchar, nos vamos a defender. Mientras tanto, más de 7.000 soldados rusos muertos están almacenados en morgues y en vagones de tren refrigerados en toda Ucrania. Zelensky ha criticado la negativa rusa a repatriar a sus soldados muertos, afirmando que Rusia les está dando menos respeto del que normalmente se le daría a las mascotas muertas. La gran batalla está por comenzar. David sigue en pie frente a Goliat. Ahora todo depende de las armas que Occidente envía a Zelensky y las que Rusia aporte sobre el terreno. Con esta información y con nuestros invitados de excepción, comenzamos. Bueno, pues yo decía que son invitados de excepción porque realmente lo son. Está con nosotros Eric de la Fuente, profesor de Relaciones Internacionales de FAIU. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Y Octavio Pérez, coronel retirado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Muchas gracias también. A ver, Octavio, empezamos con la parte militar, la gran ofensiva del Donbass. Rusia dice que ha alcanzado aproximadamente unos 1.000 objetivos. Mariupol sigue sin tomarse. Y estábamos conversando tú y yo que en este área donde se va a producir esta gran batalla del Donbass no deja de ser además un área conocida para Ucrania que lleva 8 años peleando con ellos. Eso me imagino que puede ser alguna ventaja. Cuando tú hablas de la defensa, aunque haya aglutinados casi 70.000 soldados rusos, que es el equivalente a 72 grupos de batallones de batalla, estás hablando de la defensa cuando ya lleva 8 años, conocimiento del terreno, posiciones primarias, secundarias, terciarias que pueden variar, cambiar, que ellos, por el asedio de la artillería rusa, durante todas las noches cambian de posición para no ser víctimas de esa artillería, tienen una ventaja. El que defiende tiene una ventaja. Tiene que haber un factor de 3 o más a 1 para atacar. Ahora, lo que pasa es que esta fuerza que él ha mandado viene del norte de Kiev, viene de otras áreas centrales y no ha tenido el tiempo para restituir, a dar el mantenimiento debido a todo ese equipo. Y los problemas de logística continúan. O sea que hay otros factores también que siguen siendo. Tú mencionas los 1.000 objetivos. El apabullamiento continuo, el asedio de artillería de cohetes es increíble, pero eso también tiene su límite. Porque tú puedes estar disparando artillería por 4 o 6 horas, que es lo que es la doctrina rusa del tiempo de la Primera Guerra Mundial, pero llegará un momento donde escasearán la artillería para cuando tengan los batallos y los conflictos verdaderos. Así que esto es una guerra de desgaste. A ver quién aguanta más. Sobre todo porque además esto se está librando además en un área muy diferente a las áreas urbanas. Esto es un área de llanos muy propicios para esos avances, por ejemplo, de las fuerzas blindadas, de la artillería. Yo me imagino que vamos a ver un escenario de guerra un poco diferente a lo que habíamos estado viendo anteriormente. Correcto, el terreno es diferente y por eso inclusive Mariupol es importante, porque no solo es importante porque hablamos de hacer el puente terrestre que quiere Rusia, pero el nivel de tropas rusas que pensaban que iban a ser liberadas para acercar estas tropas hace semanas están estancadas ahí y eso le ha dado
el tiempo a Ucrania a realmente también recalibrar, porque Ucrania está recalibrando sus tropas para llevar allá, que si esas tropas rusas hubieran podido avanzar desde el sur, que quieren conectar con las tropas que vienen desde el norte, pensaban haberlo hecho hace semanas y están estancadas, ha ayudado a que Ucrania pueda realmente también posicionar para apoyar a estas tropas. Y un tema con las tropas ucranianas que están ahí en el Donbass, estas son las mejores tropas ucranianas. Llevan fogueadas hace tiempo, son los que recibieron los mejores entrenamientos desde el principio, porque ellos llevan aguantando una línea, no solo por 8 años, pero al principio una cosa que como Kiev estaba siendo asediada y todo nos habló es que trataron de subir del Donbass, porque ya estaban con esa, y fueron de nuevo parados ahí. Estas son las mejores tropas ucranianas, eso no va a ser fácil para Rusia, a pesar de mira lo que está pasando en Mariupol, donde está este batallón Azad, que es uno de los más fuertes, todavía se sigue resistiendo con uñas y con dientes. Ahora, estábamos hablando antes, Octavio, del tema de los muertos rusos, que sigue siendo todavía una parte de la propaganda rusa de no admitir lo que está ocurriendo, soldados que fueron a unos ejercicios militares y acabaron en el campo de batalla, madres que no saben qué ha pasado con sus hijos, esposas que no saben qué ha pasado con sus esposos. Se habla de, Ucrania estaba diciendo, 7.000 muertos que están siendo conservados en trenes convertidos en congeladoras, esperando que alguien los reclame o que puedan llevárselos afuera. ¿Hasta qué punto la población rusa no va a seguir reclamando a sus seres queridos o Putin va a seguir ocultando diciendo que solo hay 1.100 muertos? Bueno, una cosa que también se le añade a eso, de esos 7.000, 6.800 han sido identificados positivamente por unas cuantas aplicaciones que existen, que tú puedes sacar de tu teléfono, y el gobierno ucraniano ha logrado, el servicio del Ministerio de Defensa... Tú hablabas de la tecnología tan increíble que tenían. La tecnología que tú y yo podemos comprar para nuestros teléfonos, y con las fuentes sociales han identificado por nombre y por facción a 6.800 de estos soldados. Y cuando tú hablas de eso, mandarle un mensaje a la familia, mira, tu hijo ha muerto, tenemos su cadáver, dinos en qué disposición tú quieres. Y el gobierno ruso tiene que confrontar a esas familias, porque hay funerales en Rusia, todos los días hay funerales en Rusia, y cuando tú pones a contabilizar los muertos del Moskva, cuando ya tú dices, bueno, murió el capitán del Moskva el día del incidente, ¿y cómo tú vas a negar eso cuando ya la familia está notificada? Hablando del Mostav, ¿qué importancia ha tenido el hundimiento del Mostav? Es fundamental en varias áreas. Zelensky creo que le ha ¿cómo se llama?, le ha promovido al almirante, ¿no?, a la persona que sí, logró el hundimiento. Pero el hundimiento del Moskva es fundamental en varias áreas. Primero, obviamente militarmente, porque enseña que Ucrania puede llegarle al buque insignia. Y para los televidentes, esto no solo es un barco importante, era el barco que protegía a la flota de antimisiles, ¿no? Número dos, en el futuro, la idea de invadir Odessa y venir desde el mar y bombardear. Ahora, cuando te acercas, hay que pensarlo 2 veces y no sé si se pueden acercar. Se han regresado a Sebastopol. Tercero, ha causado, yo estaba mirando la televisión rusa, que inclusive ahí ha causado cuestionamientos de cómo puede caer, cómo se puede hundir el barco insignia. Y cuarto, es que hay rumores muy fuertes que hayan habido arrestos del mandato de este barco, que cuando llegaron a Sebastopol, obviamente, sin duda ha ocurrido algo. No sabemos exactamente a quién ha sido arrestado, aparte de esa purga que lleva Putin dentro de lo que estaba ocurriendo. Una cosa con la aplicación, porque yo sí estoy en las aplicaciones y parte de lo que hago es analizar las conversaciones en ruso, ¿no? Es que lo que he visto es estamos en 55 días, creo, hoy. ¿55 hoy? Hoy, sí. Que al principio estas aplicaciones pues tenían este tipo de discurso más objetivo, positivo, etc. Ahora, inclusive ahí hay cuestionamientos. ¿Dónde está mi hijo? Porque enterraron al del batallón y porque no solo son las menores y algunas dicen, bueno, la operación especial, pero ¿dónde está? Pero hay algunas madres que no. Y inclusive lo que pasa es que también, como hubo crematorios, ¿cómo se dice? Móviles. Estamos hablando de los móviles, exacto. Entonces, bueno, si no hay, si la persona, o los que regresaron vivos y dicen, sí, ahí estaba mi amigo y ese es el pero no sé dónde está, bueno, ¿qué ha pasado? Y esos cuestionamientos estaban empezando a ocurrir. Porque lo que comentaba Octavio antes es el tema de estos crematorios móviles. Son como camiones de basura, con todo el respeto del mundo, donde se meten los cadáveres, pero que aparentemente no son solamente ya los rusos.
No, rusos y los civiles. Ahora que después que se sacaron toda la evidencia en Buchnel, al norte de Kiev, en Bucha, tapemos las pruebas. En Mariupol empezaron a desenterrar cadáveres de civiles que habían matado y a cremarlos para que no haya evidencia. Crímenes de guerra sobre crímenes de guerra. Tú mencionas mujeres y niños. En los tratados de guerra, Tratado Internacional de la Cruz Roja, conflicto del Tratado de Ginebra, todo civil que no es un combatiente tiene que tratarse con piedad, no se puede atacar. Bueno. Es tu responsabilidad. No es la de Putin, obviamente. Hay decenas de miles de muertos. Esto va a tener... Por supuesto que sí. Hay decenas de miles, yo veo los números oficiales, hay decenas de miles de muertos. Y ajusticiados, y violados, y torturados. Y muchos, también lo que han estado haciendo, y especialmente en estos pueblos de afuera, eran ejecutados y después, si no podían ponerlo en una fosa común, le tiraban como si le hubiera caído arriba un edificio para que, bueno, pero se encontraron balas después porque ejecutados atrás. Entonces, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar, hay mucho más todavía que contarles. Entre otras cosas, a mí me sorprendió, y lo comentaba con Octavio justo en la radio, la llamada de una mujer rusa a su esposo, que fue interceptada, diciendo que violara a mujeres ucranianas, pero por favor, que lo hiciera con protección. Increíble, ya regresamos. Como se anunció desde el principio, la operación en el este de Ucrania tiene como objetivo liberar completamente a las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Luhansk. La operación continuará. Este es el principio de otra etapa de esta operación en el este de Ucrania y estoy seguro de que será un momento muy importante de toda esta operación militar especial. Bueno, obviamente versiones hay para todos los gustos, pero escuchar esto de Sergei Lavrov deja de ser... o sea, es increíble. Es que él básicamente ha sido el principal propagandista, ¿no?, a nivel internacional que ha tenido el Kremlin. Yo creo que ellos están en una fase que quieren realmente redoblar porque quieren llegar al 9 de mayo con algún tipo de victoria. ¿Y por qué 9 de mayo? Porque es el día más importante desde que se celebra la victoria contra los alemanes, los nazis, ¿no?, etcétera. Que antes se celebraba en Ucrania, Ucrania ahora la celebra otro día, ¿no?, para no hacerlo. Pero quieren tratar de mostrar algo, aunque tomen, por ejemplo, Mariupol, aunque esa ciudad esté destrozada, quieren decir que ganaron allí. O hoy estaban celebrando que tomaron una ciudad, pero realmente una ciudad que tenía antes de la guerra 18.000 y ahora tenía pocas personas. Entonces... Y eso lo celebran como si hubieran tomado Kharkiv, ¿no? Entonces te dicen que quieren demostrar algo, porque lo importante es 55 días, ¿qué tiene Rusia para demostrarle a su pueblo que han logrado muertos? Y sobre todo, además, una comunidad internacional que si antes condenaba la guerra como tal y esa acción unilateral por parte de Putin, ahora lo condena directamente a él por los crímenes que se están cometiendo, porque otra de las cosas que hablábamos también es, estamos viviendo en un momento donde esta guerra está retransmitida por televisión, por teléfono, por todas las plataformas habidas y por haber. Nadie puede ocultar una evidencia como lo que hemos estado viendo. Entonces es difícil que puedan... ex soldado militar americano que está en Mariupol, con la brigada Azov, reportando todas las noches en MSNBC. Entonces, como ellos, hay un sinnúmero de varios países, tú puedes creer que ellos han tenido la osadía de que los militares que están en Mariupol tienen los trajes de, ¿cómo se llama?, de gala, porque ellos quieren hacer una parada de victoria en Mariupol. Wow. O sea, que eso lo tienen consigo. Sí. Esa es la obsesión, esa es la mentalidad que está en este momento de esos caracteres. Con lo que tú estabas explicando del señor, el soldado que está llamando a su esposa. No, la esposa llama, es peor. Lo que las agencias captaron es una llamada que además, te estaba contando, me di a la labor de saber que era cierta, que esas dos personas que eran de Oriol, que existen, con sus nombres, etcétera, lo han publicado además diferentes medios de comunicación. Ella le llama a su esposo y le dice, te autorizo a que violes a las mujeres ucranianas, que disfrutes mientras estás allí con las mujeres ucranianas, siempre y cuando utilices protección. Mira, y este tipo de cosas, y hay muchas otras también, porque no todo el mundo está en contra de la guerra. Hay gente que está y que están, róbate esto, las cosas que se están robando. Hay un mercado en Bielorrusia donde venden los que se roban. Pero por eso yo creo, y lo puse hoy en Twitter, yo creo que cuando se vaya a culpar en términos de cortes y todo, no solo es a Putin y al ministro de Defensa, etcétera, los reporteros de la televisión estatal, que básicamente son, llevan años llevando odio, y hoy estaban hablando casi de genocidio, de que la idea de tratar de borrar la idea de ser ucraniano.
Cuando hubo el genocidio en Ruanda, se llevó a la corte también los periodistas de la radio, sí, porque llevaban el odio. Y aquí parte de esto, Marian, es que llevan años preparando este tipo de cosas y infiltrando odio, especialmente en zonas donde lo tienen. Y uno puede pensar, no, claro, pero es que si tú te arriesgas a decir lo contrario, te mandan a Siberia, pero no es cierto. Hay veces que esa maquinaria está ya engranada totalmente con el propio Kremlin. Y mire, uno de los problemas históricos en la guerra, el abuso a la mujer es parte de la guerra. ¿Por qué? Sí. Porque, digamos, una mujer musulmán que haya sido asaltada por otro hombre ya es intocable. Sí, claro. Nadie quiere casarse. Una mujer que tenga que parirle un hijo a un ruso después de la guerra, aunque, digamos, gane la guerra Ucrania, queda con esa mancha, quiere deshacerse del hijo. Hay muchos factores psicológicos. Hay 27 niñas que fueron violadas. Creo que eran 50 niñas o 50 y pico niñas y adolescentes que fueron violadas y 27 de ellas están embarazadas. Entonces, eso es parte de, históricamente en la guerra, que es lo que llaman ciudad libre. Qué Puedes robarte lo que te dé la gana. Bueno, se han robado niños de Mariupol, que realmente todavía conocemos poquísimo. 20.000 personas. Se han robado niños, se han llevado personas que ahora les están haciendo hablar otro tipo de cosas. Y yo no creo, si tú tienes miedo a hablar por el teléfono porque estás en Rusia, bien, pero no tienes que decir estas cosas. Y hay gente que está diciendo, róbate la lavadora, róbate tal cosa, róbate esto, porque necesito una y este tipo de cosas. Entonces se está viendo, ahí hay de todo. Pero mira, yo creo que Putin, lo que iba a decir, sí ha logrado varios objetivos. Uno, unificar a la OTAN. Odien. Dos, él entró a liberar los rusoparlantes. Ahora los rusoparlantes están unidos, pero unidos de que lo odian a él y que no es todo. Y lo que más grande ha conseguido es que Ucrania esté más unida que nunca como nación. Totalmente. Y más armada que nunca. Quería desmilitarizarla. Claro, y que tenga muchas más opciones de entrar en la Unión Europea, claro, y que tenga muchas más opciones de entrar en ese plano internacional. Él ha logrado todos los objetivos que tenía Ucrania. Unificación, militar. Y lo de la paz que se usa en Orlando. Y no tendrá una base, no pertenecerá a la OTAN y tendrá una base en la frontera, pero tiene la tecnología militar que no ha tenido Rusia en muchísimo tiempo. Marian, han cogido todos los drones que se venden aquí para jugar, los han artillado, han usado una granada. Y funcionan, ¿has visto cómo están? Una granada del año 50 y con una computadora impresora de 3D, le han puesto unas espoletas estabilizadoras y se ven los videos tirando. Se ve una batería de 8 obuses de artillería destruidos por estos drones. Estos drones vuelan a 300 metros, no se oyen, no se ven y están encima y acaban. Ahora, los dos, porque no quiero hacer pregunta, yo creo que aquí podemos conversar los tres. El tema, por ejemplo, de la línea de abastecimiento, que yo creo que eso tiene que ser indispensable para Ucrania en este momento. Rusia ya sabemos que tiene sus problemas, pero para Ucrania es indispensable. Y el otro tema es los civiles y ese cordón humanitario, que yo creo que debería estar fuera de una negociación y debería ser algo que en las propias reglas de la guerra estuviera permitido, ¿no? Mira, la logística, y voy a dejar que el coronel entre después, es de las cosas más importantes en una guerra y hemos visto cómo Rusia ha fracasado. Ucrania tiene un reto ahora, ¿no? Porque ahora tiene también que mover sus tropas y logística. Pero con el término de los civiles, hay que dejar claro esto. Yo estoy de acuerdo contigo que debe haber, pero esto es parte de la estrategia del Kremlin. Claro. Parte de la estrategia del Kremlin es tirarle a los civiles. Claro. ¿Por qué? Porque al no poder ganarle, como ellos pensaban en Ucrania al principio, ¿qué es lo que hace? Tirarle a los civiles. Doblegar al pueblo, exactamente. Doblegar al pueblo, a ver si el pueblo dice, bueno, por fin, negocia algo, dejan acá. Ellos saben que, por ejemplo, si dejan a los civiles salir de Mariupol, van a estar ahí meses hasta que maten a todos los soldados. ¿Me explico? Y esos soldados son bravos. Porque, ¿no? Son soldados. Entonces, si tienes a tu familia ahí y tu familia está herida o algo así, a lo mejor tú dices, bueno, y eso es lo que están tratando de hacer. Estaba viendo también, leyendo en estos días, que esos soldados, que de por sí son bastante bravos, también en Mariupol hay ahora mismo un batallón de tropas entrenadas entrenadas por el Reino Unido por lo que llamaban, perdonadme si me equivoco, creo que eran los carniceros de Churchill o algo así, que son un grupo de élite muy también extremadamente bravos, que estarían en este momento en Mariópolis unidos al batallón Azov. Si tú ves la Legión Francesa, que desfilan en París todos los años con los hachas. Y la cabra, etcétera. También existen en fuerzas especiales grupos que son grupos que en España tenemos Legión también. Que entran a hacer ese tipo de operativo. Muchos de los que están en la Legión Internacional, de los cuales hay un batallón en Mariupol, son
francotiradores, gente especializada, o sea que no son soldaditos cualquiera, son gente que han tirado su tiempo, que han dejado sus familias y están peleando ahí como si fuera un ucraniano. Pues nos vamos a ir a una pausa, vamos a regresar en solo instantes aquí en El Espejo. Pero pues una reflexión final, Eric. Vamos a ver las semanas más intensas de esta guerra, va a ser muy sangrienta de ambos lados, pero creo que Ucrania tiene un chance. Creo que tenemos que mirar dos fechas, una el domingo, que es el día de Pascua de los cristianos ortodoxos, y donde yo creo que Putin va a atacar inclusive bien fuerte ese día, y a lo mejor ya la televisión está diciendo que los ucranianos están planificando ataques a sus propias iglesias. Mira qué ridículo, puede ser algo que ellos estén pensando hacer, y claro, el 9 de mayo, que es donde él quiere llegar con algún tipo de victoria. Sí, el día anterior yo creo que habían dado una tregua, pero no sé si llegarán a cumplirlo o no, porque si se tiene que cumplir como permitir este cordón humanitario, estamos todos listos. Octavio. Hoy hubo una conversación telefónica entre los líderes de la OTAN y el presidente Biden. Muchos ofrecieron más obuses de artillería, que es lo que le hace falta a Ucrania. Y como tú dijiste, y Eric estaba diciendo, la logística para llevarlo al frente de batalla, mantener esa artillería para apabullar a esos tanques que están entrando, eso va a ser crítico. Esto es una guerra de desgaste. Había quien dura más y quien hace la mejor movida. Y va a ser la logística la que va a determinar de nuevo, como determinó el norte, quién gana la batalla. Bueno, tengo 15 segundos, pero hoy incluso hubo, creo que fueron 76 ucranianos que fueron canjeados por rusos. No te dice la cantidad exacta, pero aparentemente ha sido la quinta vez que estaban canjeando prisioneros. Sí, y eso, gracias a Dios que eso ocurra. Eso es muy, muy saludable.